Mm. Buen día para todos y para todas. Mi nombre es Julie Viviana Vargas Ávila, pertenezco al programa de Economía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El presente es un debate que voy a realizar en torno a los problemas globales contemporáneos, tanto regionales como locales, y pues aterrizándonos un poquito en el contexto latinoamericano y de Colombia. Este debate se realiza en torno a una fase de la materia problemas globales contemporáneos y el día de hoy nos acompaña el líder ambiental, defensor de derechos humanos y secretario del movimiento AISO, Autoridades Indígenas del Suroccidente de la comunidad Misak, Edgar Velasco. Bienvenido. Eh, Buenas tardes. Mi nombre es Alberto Velasco del pueblo Misak. Reciban un cordial saludo. Bueno, antes de continuar, solicito autorización por parte de Edgar Velasco para poder hacer la grabación de este debate. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces para iniciar, eh, digamos que me gustaría empezar hablando acerca de la sociedad del riesgo global y a partir de ello, pues obviamente hablar de dos problemáticas que se evidencian a nivel mundial y que pues digamos que no es cuestión únicamente de los países latinoamericanos. Entonces, para iniciar, quisiera hablar pues de que esta sociedad del riesgo global em, hace referencia como a esta sociedad que se genera después de todo el tema de la revolución industrial, en donde la preocupación de las comunidades y como tal de la sociedad está enfocada en el futuro, en esa perspectiva, en el mañana, viendo el riesgo como un peligro que es consecuencia como de todas esas necesidades y de todas esas decisiones que se toman a partir de una generación de estrategias estructurales para lidiar pues de forma sistemática contra esos peligros e inseguridades que la modernidad, la industrialización, la globalización y el capitalismo per se ha traído consigo. Entonces, pues a partir de ello se pueden evidenciar cambios en la organización social, en cómo se compone el Estado, en la gobernanza y la gobernabilidad, en las formas de gobernar e incluso en las formas de control social. Entonces también hay modificaciones en los temas de represión, participación política, en la hegemonía estructural que existe. Y pues obviamente esto se ha venido transformando para hacer frente como a esta nueva perspectiva que se tiene de la sociedad actual. Entonces, digamos que a partir de esta sociedad del riesgo global, se genera como un proceso de reflexividad en donde la sociedad se autoexamina y pues obviamente se va transformando a partir de esos cambios en los procesos. Entonces, pues digamos, uno de esos cambios actualmente que se están dando es la aparición de los movimientos sociales, feministas, derechos humanos, colectivos ambientalistas, y diferentes organizaciones populares que se van sumando, obviamente desde una concepción de pensamiento mucho más dado a la sociedad y a las necesidades realmente sociales, y se visibiliza cada vez más como esa pauperización y esa condición de vida de las clases menos favorecidas y subyugadas quizá a esta economía del capital, al neoliberalismo, al nepotismo y obviamente a ese clientelismo de la sociedad actual, ¿no? Entonces, digamos que a partir de esta sociedad del riesgo se intenta tener como una uniformidad quizá universal ante la crisis mundial. Sin embargo, es aquí donde yo quisiera entrar a hablar acerca de cuáles son esos problemas a nivel mundial que quizá a veces un poco invisibles, pero que creería que en los últimos 5 años ha sido como mucho más visible a través de la ONU, a través de organizaciones internacionales, de la CIDH, incluso desde los mismos países, la misma gente, las mismas comunidades y organizaciones sociales se han dado cuenta de estos dos problemas. Entonces, digamos que este debate lo quiero centrar en dos problemas básicos y uno es el problema de la tierra y el otro es el problema de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
Entonces creo que lo uno no excluye lo otro y me gustaría pues saber, eh, Edgar, ¿qué piensas acerca de que sea este el planteamiento? Que efectivamente los mayores problemas que existen a nivel social en todo el mundo, pues obviamente es el tema de los derechos humanos y el tema de la tierra. Vale. Bueno, pues el tema de la tierra es un tema pues nacional, es un tema mundial, tiene que ver directamente con el cambio climático, tiene que ver también con los despojos históricos en el mundo, eh, de invasiones que han existido más específicamente acá en toda la América y que pues después de esta invasión, en este caso, por ejemplo, por la colonia pues, europea, prácticamente eh, hay, digamos, una forma de economía que se comienza a imponer en el mundo, que es a partir de la explotación de la tierra, como lo es la explotación del oro, del carbón, de volver mercancía a la tierra, de poder venderlo, de poder acumularlo, acapararlo. Y es prácticamente, digamos, ese es el tipo de economía que se define cuando se invade pues, por parte de la corona española a toda la América. Y eso ha traído pues consecuencias económicas, ha traído también consecuencias ambientales. eh, También ha habido una disminución demográfica muy grande, por ejemplo, en el caso de pueblos indígenas, según investigaciones, en la época en que los españoles pues, llegaron a América, asesinaron como 56 millones de indígenas. Al asesinar a estas 56 millones de indígenas en toda la América, afectan la forma como los pueblos indígenas vivían en relación a la tierra, cuál era su forma de vida, su modelo también pues de existencia, y se impone pues otra forma de economía y otra forma de vida que es a partir del despojo. A partir del despojo y además pues de asesinar mucha gente, prácticamente incluso pues cambian el clima mundial ya por la forma pues de producción. Y además pues se da esa primera pues acumulación pues capitalista en un nivel pues global, en un nivel de despojo pues muy grande, en un nivel digamos de genocidio, pues que tal vez es uno de los más grandes que ha existido en el mundo. Y esto pues es lo que hoy ha sobrevivido a lo que hoy llamamos capitalismo, que su forma de explotación pues sigue siendo el mismo, se sigue explotando ahora no solamente el oro, el carbón, el agua, los árboles, uranio, bueno, todo lo que pueda existir en la Tierra es explotada, es vendida, y los pueblos, las comunidades no son importantes en esta forma pues, de economía mundial que es la capitalista. Son un estorbo o son personas pues, que tienen que estar al servicio pues, de esta forma de producción o tienen que ser desplazadas o asesinadas. Y es la forma como funciona el capitalismo aquí en cualquier parte del mundo. Funciona asesinando, ya sea humanos, ya sea, digamos, la madre tierra, pero es la forma como funciona este sistema. Y en términos de gobierno también funciona de la misma manera. Gran parte de los gobiernos del mundo, pues históricamente han estado gobernados por la derecha. Y su forma también de imponerse en estos gobiernos también ha sido asesinando, ya sea asesinando ideas, asesinando personas, dirigentes,
y es este mismo modelo pues en el que hoy todavía existimos. Y en Ujú, el caso pues de acá de Colombia, eh, ha existido un despojo también, es bueno, histórico pues desde la corona española, que luego se da el proceso de independencia entre comillas, y cuando se hace el proceso de independencia, supuestamente también se luchaba por la opresión de los pueblos indígenas, por eso muchos pueblos indígenas también fueron parte de los ejércitos independentistas, afros también, pero sin embargo, después de hacer el proceso de independencia, pues se desarrollan los despojos también muy grandes acá en diferentes partes de Colombia, en Cundinamarca, en Tolima, en el Cauca, en el Valle del Cauca, en el Meta, y en diferentes partes del país digamos, se pone a disposición digamos, de los terratenientes de ese tiempo, y además lo ponen a venta libre, tierras pues de resguardos. ujú, Entonces se realizan despojos muy grandes, pues el despojo ha seguido históricamente en los últimos 50 años también. Se dice que se ha despojado más de 10 millones de hectáreas a indígenas, a campesinos, a apos en todo el país. Y, digamos, esta forma de vida, digamos, capitalista y esta forma de gobierno, pues que es del latifundio y del despojo, hoy han acumulado el 80% de la tierra en Colombia. ujú, Y el 1% de ricos del mundo también son dueños, pues casi del 99% de la riqueza mundial también. Entonces, esto quiere decir que hay una falla pues, muy grande, digamos, en el sistema económico global, una falla pues tan grande que está acabando con nuestras formas de vida, no solamente la humana, sino de la Tierra. Y que si queremos avanzar a un modelo, digamos, de gobierno en donde se respete la vida, se tiene que cambiar esta forma de producir y esta forma pues, de gobernar en el mundo. Pero esto solamente se logra a partir de organización, a partir de los movimientos sociales, de la movilización permanente, de una ciudadanía consciente, ciudadanía crítica, una ciudadanía también con conciencia histórica y entender que no podemos estar sujetos a unos gobiernos pues, que no respetan la vida, que no les importan nuestros derechos, sino que nos despojan realmente nuestros derechos. ujú. Entonces, creo que pues este es, digamos, como así a nivel pues, general, como comenzar el tema. Listo. Eh, bueno, digamos que ya identificamos entre los dos que efectivamente uno de los problemas que ha traído el neoliberalismo, la estructura de la economía del capital, es justamente como esa lucha por la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces, digamos que a nivel global, también se puede ver porque no es una cosa que solamente pasa en Colombia, sino que a nivel global y de acuerdo con cifras dadas por la ONU, dadas obviamente por diferentes organizaciones internacionales, los recursos naturales cada vez son menos porque la explotación es cada vez más. Pero entonces, digamos que en este momento, justo cuando se habla de cambio climático, cuando se habla acerca del calentamiento global, cuando se habla acerca de incluso la crisis energética que existe mundialmente, pues obviamente surgen como nuevas alternativas, ¿no? Dentro de estas alternativas es justamente de lo que hablabas ahorita y es como partir de esas pequeñas organizaciones sociales para generar como nuevas formas de producción que sean a partir de lo que llamamos como economía limpia, agricultura limpia, energías limpias y demás. Sin embargo, ahí también se genera como otro problema en cuanto a la tenencia de la tierra, porque digamos, actualmente en Colombia tenemos lo que llamamos las plantas regasificadoras. Entonces es un proyecto que existe en el Caribe y en el Pacífico y desde allí lo que se quiere es como mitigar esa crisis energética que se da por la escasez de gas natural y de petróleo. Sin embargo, obviamente al generar como estas plantas regasificadoras en donde lo que se hace es importar el gas, lo que se hace es también generar una contaminación. Entonces, a veces
generamos soluciones para crear muchos más problemas a nivel ambiental. Entonces, creo que también ahí el problema de la tierra va en el sentido de que igual las soluciones están pensadas para los grandes emporios, porque ¿quiénes son los dueños de esas regasificadoras? Obviamente, pues los que tienen el poder a nivel mundial del capital. Entonces son ellos los que imponen esas plantas regasificadoras o vienen y ponen como las plantas de fracking en Colombia, por ejemplo. Y finalmente son ellos los que se quedan con todas las ganancias, con la excusa de generar un bienestar social y mitigar una crisis, que al final lo que va a generar es, si bien una mitigación de una de las crisis, generar una nueva crisis. Y por eso, digamos que a mí me gustaría hablar acerca del conflicto, porque eh, digamos que vemos, muchas veces vemos el conflicto como únicamente en temas armados, en temas de guerras, pero pues creo que en alguna vez, en alguna oportunidad pude leer algo que habías escrito, y es que la guerra también es por el alimento, ¿no? Entonces, ¿de qué forma, digamos que aterrizándolo más a términos academicistas, pues esa violencia y ese conflicto se generan? Me remito, digamos, a Galton. Galton habla acerca de que la violencia es como un iceberg, en donde la violencia es visible solamente en una de sus partes, ¿sí? En la parte más mínima de lo que es el conflicto como tal. Entonces, disminuir o suprimirla, pues supone como actuar en todos esos tipos de violencia que existen. Entonces, existe la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural, que tienen mucho que ver con todo lo que compone tanto el tema de tierras como el tema de derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de violencia directa, es esa que es como la más visible y que responde como a actos violentos. Entonces, digamos, ahí me remito a lo que decías ahorita, y es justamente que esta tenencia de la tierra obviamente generó unos focos de violencia que fueron respondidos con violencia y que al día de hoy nos tienen con el tema del acuerdo de paz, en donde igual hay un capítulo étnico, hay también unos compromisos en cuanto a la reforma agrícola integral. También tenemos la violencia estructural, que es la que se centra como en ese conjunto de estructuras que permiten como satisfacción de necesidades, y pues obviamente se manifiesta a través de esa negación de necesidades. Entonces, es lo que pasa, digamos, actualmente con lo del acuerdo de paz, en donde si bien se reconocen a las víctimas de una u otra forma, pues no se están brindando garantías de reparación, y por otro lado, teniendo como a la comunidad reincorporada, entonces se les brindan unas garantías desde el aspecto económico, y eso porque a veces no se cumple, pero se desconocen como otro tipo de garantías. Entonces eso se convierte también en una violencia estructural que genera un nuevo conflicto. Y finalmente está como la violencia cultural, que se crea como en un marco que legitima esa violencia y legitima como esas actitudes concretas de violencia que generan aún más conflicto. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Pues creo que estamos frente a un estado paramilitar en donde se legitima la violencia por restaurar el orden, ¿no? Entonces, digamos que parte de esa restauración del orden también tiene mucho que ver con este tema de tierras, porque quienes son los poseedores de los mayores terrenos productivos a nivel nacional, incluso de parques nacionales naturales, pues obviamente son los emporios nacionales e internacionales que invierten e inyectan dinero para sostener una economía de capital. Pero entonces, a partir de ese desconocimiento y de políticas públicas que regulan y legitiman esa violencia contra las comunidades y contra más que todo el disperso rural y la gente que vive específicamente como en este disperso rural, pues obviamente lo que genera es esta violencia cultural que finalmente se traduce en un conflicto. Y no solamente un conflicto armado, como lo decía ahorita, sino también un conflicto dado desde lo social, desde lo político, desde lo económico y demás. Entonces, digamos que en este sentido, ahí me gustaría entrar a hablar ya del tema de derechos humanos, y quisiera que me hablaras un poco acerca de tu perspectiva de
del tema de derechos humanos como problema nacional, latinoamericano y mundial. Vale. Bueno, el tema pues de los derechos humanos también, digamos, acá en Latinoamérica también parte pues de las grandes violaciones pues de derechos humanos que ha existido acá los pueblos indígenas. Eso ha sido escrito pues por los mismos cronistas y por la misma iglesia pues que acompañaba acá a la corona española. Y uno, por ejemplo, es la violencia pues tan fuerte física que ejercieron, pues desapareciendo, asesinando, disminuyendo la población, la resistencia y finalmente para poder tener control sobre los que sobrevivieron o sobre los que sometieron, pues sea a partir de una estrategia también, uno, pues que es jurídica, por ejemplo, declarar que, por ejemplo, toda la América es de la corona española cuando pues acá pues hay pues, territorios ancestrales, hay derechos ancestrales y esto, por ejemplo, es una forma, digamos, pues muy fuerte, pues digamos, es jurídico, al mismo tiempo es cultural, es político y detrás de eso está lo militar, pues para poder salvaguardar esta declaración que se hace sobre estas tierras, pues que no fueron de la corona española. Pero además necesitaban asegurar de que la resistencia pues no se fuera en contra o no acaben, digamos, su ejército invasor, y es la estrategia también cultural. Y la estrategia cultural, por ejemplo, hay prácticas como, por ejemplo, desconocer que nosotros tenemos alma. Con solo eso nos disminuyen de ser, digamos, de no ser seres humanos, sino como cualquier animal y legitiman cualquier ataque que se pueda dar, pues, digamos, pues, a integrantes de pueblos indígenas. Y además se desconoce el derecho que puedan tener, porque como no son humanos, pues no pueden tener el derecho tampoco sobre la tierra. Pero además les imponen un Dios y como no creen en Dios, entonces también existe el legítimo castigo en nombre de Dios, en nombre de la corona española y el nombre también del cuerpo militar, pues que hace cumplir esto y la misma iglesia que acompaña también detrás de todos estos crímenes. Y finalmente aseguran también un modelo o una forma de economía que es a partir de juntar a los pueblos indígenas en resguardos para explotar también la fuerza de trabajo en las mitas. Entonces hay toda una estrategia pues, que se ha desarrollado históricamente para explotar, para despojar tierras y para despojar derechos. O sea, toda la humanidad hace parte de la tierra, Ujú, deberían entenderse como parte de la tierra, no por ser indígenas, sino porque todos pertenecemos a la tierra. Pero mucha gente, por ejemplo, ya en las ciudades, en todas las ciudades más grandes del mundo, por ejemplo, creen que no necesitan de la tierra. Y al estar en la ciudad también creen que ese es el mejor modelo de vida que pueden tener, digamos, actualmente en el mundo. Y esa es la creencia. Pero ¿quiénes son los dueños, por ejemplo, de la tierra en el mundo y en Colombia? Y los que sí saben que ahí sí está la calidad de vida, las aguas, las tierras, el oro o toda la riqueza que puede existir en las tierras, mientras nos siguen juntando en las ciudades. Entonces, este modelo de vida en algún momento nos va a llevar a una crisis global, digamos, por el tema de la alimentación, porque ujú, son muy pocas personas las que están sembrando en el mundo la agricultura indígena, campesina, afro, o la agricultura, digamos, de pequeñas comunidades del mundo se está desapareciendo y no solamente se está desapareciendo, sino que hay políticas globales creadas para poder desaparecer este tipo de economías y que solamente grandes empresas pues tengan el control
pues, de la venta de alimentos en el mundo. Y Sí. estas empresas en algún momento no van a poder responder por toda la comida que se necesita en el mundo, ni todas las personas del mundo van a tener la capacidad de comprar y de consumir comidas en las tiendas. Porque, por ejemplo, según la FAO, se define seguridad alimentaria a la capacidad, por ejemplo, que yo tengo de comprar comida, pero no es la capacidad de sembrar o de ser autónomos en la comida. Y la definición de la FAO tampoco es en términos de derecho, porque si la comida es un derecho, o sea, no tendríamos por qué, digamos, comprarlo como se compra ahorita, no tendría que ser mercancía, sino tendría que ser un derecho al que toda persona, por existir, tiene derecho a la comida. Entonces, por eso, digamos, el tema pues, de la discusión de la autonomía alimentaria no es un tema tampoco solamente de pueblos indígenas o pueblos cívicos, sino también es una discusión mundial y que tenemos que comenzar a pensar a cómo comenzamos a sembrar comida, porque la guerra se hace a través de la comida. Si no tenemos comida, ¿quién nos va a controlar en el futuro? Ujú. Entonces, pues yo creo que, digamos, parte de la lucha por los derechos humanos debe ser ese derecho al territorio, el derecho a la comida, a la alimentación y el derecho a la vida, o sea, todas las formas de vida, incluyendo las nuestras, las humanas, que son, digamos, de principios muy básicos para que haya un respeto entre nosotros. Y pues lastimosamente esto no se da en cualquier parte, digamos, en ninguna parte del mundo, acá en Colombia nomás, en este último conflicto existen más de 9 millones de víctimas del conflicto armado, son muchos millones. La forma de despojar tierras es enviar ejército, paramilitares, desplazar a la gente y luego vender las tierras, tal como lo confesó, por ejemplo, Sandro Antonio Mancuso de la Comisión de la Verdad. O sea, cómo ellos desplazaban y cómo luego vendían a 25.000 pesos la hectárea. Pero Ujú. vaya hoy pregunto cuánto valen esas tierras. Estoy seguro que ningún campesino tiene la posibilidad de volver a esas tierras si lo quisiera comprar. Pero tenemos el derecho sobre esas tierras, tanto nosotros, los campesinos que fueron despojados, y esa es la discusión que debemos darnos en términos territoriales, en términos también de autonomía alimentaria, en términos también de construcción de paz. Y pues son temas que hay que ir resolviendo. Hasta el momento tenemos, por ejemplo, la oportunidad de tener un gobierno alternativo que no va a resolver todos los problemas y tenemos que entender que ningún gobierno va a resolver los problemas, sino que solamente eh, la fuerza de la gente, los movimientos sociales pueden dar cambios estructurales en cualquier país del mundo. Entonces, pues estamos llamados, o sea, el tema de la movilización, la protesta, tampoco es, digamos, de solamente algunos movimientos, sino tiene que haber una conciencia universal, que es un derecho el de protestar y pues ejercerlo de esa manera, ¿no? Entonces hay muchas discusiones que hay que dar. Acá, pues, en estos días precisamente se define otro estatuto de seguridad, como los años 60, en donde prácticamente legitiman pues el ataque por parte de la fuerza pública, el asesinato, ya sea de la fuerza pública o de autodefensas legitimadas por el Estado. Sí, justamente. Entonces, ese es el tema en el que nos encontramos hoy y si no somos capaces de manera unificada pararnos frente a este gobierno y, y también disputarnos el poder de manera colectiva, pues vienen violaciones más sistemáticas y más graves de las que hemos vivido. Sí, justamente, eh, pues ahora que tocas el tema, eh, pues para el 2021, de acuerdo con Indepaz, hubo un total de 162 asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos y de líderes y lideresas. Entonces,
pues digamos que es bastante complejo también el panorama de la defensa de los derechos humanos. Aparte de eso, también cifras dadas por Indepaz, excombatientes firmantes del acuerdo de paz para el año 2021 asesinados fueron 44 y pues digamos que en cuanto al informe de las masacres en Colombia durante el 2020 y 2021, sobrepasan las 70 masacres. Eh, entonces, pues digamos que la alta comisionada recordó como que el Estado debe estar presente en todo el país, implementando como un sistema de políticas integrales, políticas públicas integrales y medidas mucho más sólidas para garantizar como estos derechos humanos, los derechos ciudadanos, los derechos por la tierra, incluyendo dentro de esto pues a las poblaciones indígenas, a los defensores de derechos humanos, a los líderes y lideresas sociales, que obviamente siguen siendo víctimas de estas matanzas sistemáticas en medio de una sociedad que normaliza esa violencia, pese a que estamos en una época de acuerdo de paz y demás, se sigue normalizando la violencia. Digamos que hace unos días, no hace más de una semana, salió un informe de la ONU en donde se responsabiliza a la Policía Nacional de al menos 28 de las muertes durante las protestas de este año, en donde pues la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos presenta como este informe y pide una reforma urgente de la forma de responder a estas movilizaciones. ¿Cuál es la respuesta institucional en este momento para generar como estos cambios en cuanto a la defensa de derechos humanos, a los asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, en cuanto a la movilización? Pues sencillamente, hace unos días se presenta el proyecto de ley número 266 de 2021, por medio del cual se dictan como todas esas normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y pues otras disposiciones. Dentro de este proyecto de ley que encontramos que a través de este instrumento gubernamental se quiere legitimar la violencia con más violencia, es decir, no estamos transformando el conflicto en más conflicto. ¿Por qué? Porque están legitimando que incluso la ciudadanía se arme para defender lo suyo. Eh, Incluso yo ponía hoy un ejemplo y decía, bueno, si un policía me va a violar o está agrediéndome físicamente, yo puedo coger su arma de dotación y pegarle un tiro en la cabeza porque según el proyecto de ley número 266 de 2021, esto es en legítima defensa. Entonces, se generan como una serie de instrumentos que en lugar de defender los derechos humanos, nos ponen a la sociedad civil unos contra otros, generando pues lo que nosotros llamaríamos como autodefensas en la ciudadanía, dándole fortaleza al paramilitarismo y legitimando acciones por ejemplo, como la de Andrés Escobar, que disparó en Cali a la comunidad sin ser policía, que supuestamente solo los facultas y ser militar, sino simplemente una persona del común que tenía una arma y disparó contra la multitud y contra la movilización. Entonces, digamos que este tipo de proyectos de ley, en lugar de ser consecuentes con lo que está pidiendo la ONU desde la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos, o lo que se pide desde la CIDH, o lo que pedimos las organizaciones defensoras de derechos humanos, pues lo que hace es simplemente vandalizar y criminalizar nuestra acción, porque también es mal visto la interferencia que hacen los defensores y defensoras de derechos humanos en campo, en donde pues obviamente se está haciendo la verificación de los procedimientos, se graba, se toma fotos, se toma como el registro y esto también va a ser criminalizado por este proyecto de ley 266, en donde sencillamente pues el generar estas acciones como defensores y defensoras de derechos humanos nos va a dar cárcel. Entonces, pues es bastante complejo porque pues se hace como una vulneración a través de ese instrumento de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Digamos, en su artículo primero, eh, esta declaración habla acerca de que todos nacemos libres e iguales en cuanto a dignidad y derechos, ¿sí?
El artículo 3, por ejemplo, nos habla de que todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. El artículo 5, por ejemplo, nos hablan sobre el tema de que nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, ni inhumanos, ni degradantes. Y finalmente en el artículo 20 nos habla acerca de que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Entonces, con este proyecto de ley lo que se hace es como desconocer principalmente estos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y no solamente eso, sino que también es inconstitucional a raíz de que si nos remitimos, digamos, al artículo 63 de la Constitución Política y ya hablándolo más en temas de territorio, de tierras, eh, pues allí se establece que las tierras comunales de los grupos étnicos y las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Sin embargo, vemos como, digamos, multinacionales como Smurfit Kappa se asentó en un territorio que era propiamente indígena, de campesinos, de comunidad afro, eh, y fueron desplazados sencillamente porque las comunidades indígenas, las comunidades campesinas y las comunidades afro no tenían en alguna época la costumbre de titular sus tierras. Entonces, como no estaba titulado, simplemente lo que hicieron las multinacionales, también con apoyo del gobierno nacional de turno, pues fue titularle a quien le generaba riqueza al país, una riqueza en términos de capital monetario, porque finalmente pues a raíz de esto no es que se haya generado como una solución a la soberanía alimentaria o que se haya generado, no sé, mejoras en el medio ambiente, porque por el contrario, pues a raíz de todos estos monocultivos, obviamente lo que se hace es una fracturación, una fragmentación en el ecosistema como tal natural, evitando que exista como, pues obviamente como esta armonía entre el sujeto y el entorno y donde la soberanía alimentaria no se garantiza. Adicionalmente, digamos que en temas de tierras, hablando de derechos humanos, pero en el tema de tierras, llamaría yo derechos territoriales, pues obviamente también se vulneran y se violan como la Declaración de las Naciones Unidas en su artículo 26, en donde se habla acerca de los derechos de los pueblos indígenas, en donde se dice que todas las comunidades indígenas y los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, a los territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Esto quiere decir que se está desconociendo esa tenencia ancestral, porque es que no podemos dejar que la estructura de gobernanza o de gobernabilidad del gobierno como tal se limite como a esa estructura occidentalizada de la tenencia a través de una titularidad. Adicionalmente, en esta declaración habla acerca de que los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras y sus territorios y también sus recursos a razón de esa propiedad tradicional o cualquier otra forma tradicional de ocupación o utilización que tenga la población. Entonces, digamos que el Estado no está asegurando este reconocimiento y protección jurídica tanto de la defensa de los derechos humanos como de la garantía de derechos humanos y por otro lado el tema de tierras. Creo que si bien se podrían separar como temas aparte, todos se reúnen en una sola cosa y es pues obviamente la vida digna, porque todo esto se resume en la vida digna. Entonces, en este sentido, pues este tema de derechos humanos, de la tenencia de la tierra y de todas las vulneraciones que existen en torno a estas dos, se consolidan en un conflicto que si bien no se va a acabar porque la hegemonía estructural que existe a raíz de las políticas públicas nacionales, internacionales y globales, no yéndonos más lejos a los objetivos de desarrollo sostenible pensados solamente para los grandes emporios mundiales y para las potencias mundiales, pues obviamente esto no se va a acabar, pero sí se puede ir transformando porque como bien lo decía Galton, pues obviamente el conflicto no se soluciona, sino que el conflicto se transforma quizás para generar nuevos conflictos. Y bueno, digamos que en conclusión, en términos de paz,
esta paz debe ser vista como un despliegue de vida, de dignificación, de ese desarrollo de lo que es la vida digna, que obviamente se va desarrollando en un contexto de un desafío permanente por generar cambios, porque no se puede negar como esa existencia de lo negativo, sino que se debe trabajar a partir de eso para valerse de esas dificultades para generar como cambios y transformaciones. Yo no sé tú qué piensas acerca de pues, lo que acabo de decir en cuanto a estas transformaciones que deben existir. Creo que tienes el micrófono apagado. Bueno, pues a pesar de que existen los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, eh, digamos, hay una realidad concreta y a pesar de que en la Declaración de Derechos Humanos somos iguales en dignidad, en la práctica eso no se da. Ujú, Eso no se da porque, digamos, la forma, pues, digamos, de economía que se nos ha impuesto en el mundo no da la oportunidad ni tampoco, digamos, no da ese apoyo necesario, por ejemplo, para que las personas sean iguales, porque los poderosos son cada vez más poderosos, pueden acceder, por ejemplo, a mejores universidades, pueden sembrar mucha comida, después sobrar, también pueden contaminar más, entre más consumo, pero hay familias que ni siquiera tienen para un almuerzo o un desayuno, o se duermen con la comida. Entonces, ahí, digamos, este sistema económico que hoy tenemos es un sistema económico criminal y, digamos, detrás de estos temas pues, de derechos humanos, muchas veces nos tratan también como de decirnos, sí, ustedes son todos iguales, lo respetamos y todo eso, pero en la práctica no se da de esa manera. Pero también es falta de la apropiación de los derechos de la gente en el mundo. Si somos iguales, ¿por qué, por ejemplo, solamente un 1% de propietarios de tierras de este país tienen que ser dueños del 80% de la tierra? O sea, si somos iguales en dignidad y en derechos. ¿O por qué solamente el 1% de los ricos del mundo son dueños del 99% de la riqueza en el mundo? ¿Por qué pasa eso? O sea, realmente este tema, pues digamos, de los derechos humanos hay que seguirlos trabajando, pero sin embargo, en la práctica, pues no lo violan todos los días. El sistema pues, de derechos humanos en el mundo está tal vez más del lado de la derecha, la misma OEA, y es urgente pensar, digamos, otras formas de gobierno a nivel, digamos, nacional y a nivel global, porque esta forma de economía y estos gobiernos no van a resolver este problema que hoy tenemos como humanidad. Entonces, hay que ir también avanzando no solamente hacia nuevas conciencias, sino nuevas formas de gobierno, consolidar formas de gobierno a nivel regional en el continente, a nivel de Colombia, alianzas sobre este proyecto político que tenemos nosotros, que es la defensa de la vida, del derecho a la alimentación, el derecho al medio ambiente, los derechos de la madre tierra, que en algún momento, si hoy no lo entienden, muchos lo entenderán ya cuando estemos muriendo millones de personas a causa pues, de estos cambios climáticos pues, que ya se están dando. Incluso hoy no tengo el dato exacto, pero en el mundo se han muerto más personas por el cambio climático que por las guerras que han existido. Porque el cambio climático también lleva a la explotación de mucha tierra
y a niveles de desplazamiento muy grandes de mucha gente, los lleva al hambre y se mueren por hambre, en el silencio, y no se saben de sus datos. En este país se registra, por ejemplo, la violencia directa cuando se asesinan a líderes sociales, la violación y todos estos temas. Pero ¿cuánta gente no se ha muerto por hambre en Colombia? Y no lo sabemos. Ujú, Entonces, esa es como la lucha que debemos seguir dando, pues aquí en el mundo. Por eso la necesidad urgente de seguir fortaleciendo los movimientos sociales, consolidar nuestras propias fuerzas. Y la misma Constitución Política de Colombia, el 91 dice, por ejemplo, pues que el constituyente primario es el pueblo. Pero entonces, si el constituyente primario es el pueblo, ¿por qué no llevan gobernando, bueno, antes de la constituyente hasta la actualidad, 200 años las mismas familias? ujú. Y tenemos en la constitución, la luchamos y está reconocido ese derecho, pero no ejercemos ese derecho. Entonces, ahí está la lucha también por el ejercicio que tenemos que hacer de esos derechos, pues para poder gozar de igual dignidad, no en términos de consumo, sino en términos de vida digna. Sería Listo. Bueno, muchísimas gracias, Edgar. Gracias al movimiento AISO y a la comunidad MISAC por este debate. Que tengan todos un buen día.